El cuerpo humano promedio contiene apenas unos 5 o 6 litros de sangre en total. Así es, muy poquita en realidad. Pero fíjate en este dato. Hay un par de órganos en nuestra zona lumbar que filtran la asombrosa cantidad de 180 litros de líquido todos los días. Sueña completamente imposible, claro. O sea, matemáticamente, a simple vista, es una imposibilidad absoluta. ¿Cómo es físicamente posible limpiar 36 veces más sangre de la que realmente poseemos? Es una locura cuando lo escuchas por primera vez. Totalmente. Y bueno, hoy nos embarcamos en una nueva exploración, una inmersión a fondo para descifrar uno de los mecanismos más vitales y, francamente, menos valorados de nuestra anatomía, que es el sistema urinario. Y esa paradoja de los 180 litros es exactamente lo que hace que este sistema sea una maravilla de la ingeniería. Los números parecen no cuadrar. Claro, porque ¿de dónde sale tanto líquido? Exacto. Pero la respuesta está en comprender que no estamos hablando de 180 litros de líquido nuevo que se genera de la nada. Ajá. Es un sistema cerrado. O sea, esos mismos 5 litros de sangre están dando vueltas en un circuito continuo a una velocidad vertiginosa. Entran, se limpian y vuelven a salir. Sí. Entran a estos órganos, se limpian, salen, recogen más desechos celulares en el cuerpo y vuelven a entrar. O sea que esa cifra de 180 litros realmente no es un volumen estático. No, para nada. Representa la brutal cantidad de trabajo constante que se realiza día tras día. Es, digamos, la suma total de veces que ese mismo líquido pasa por la estación de limpieza. A ver, vamos a desempacar esto. Porque para entender verdaderamente la magnitud de este trabajo, sirve muchísimo imaginar el cuerpo humano como una fábrica colosal. Me encanta esa analogía. Es que es como una instalación industrial incesante que nunca apaga sus luces, operando las 24 horas del día para mantenernos con vida. Y como cualquier proceso industrial a gran escala, pues tiene un lado oscuro. La basura. Exactamente. La producción constante e inevitable de basura. Pero no hablamos de simples envoltorios vacíos o polvo. Si no es barrer el piso. Para nada. Hablamos de residuos químicos, de subproductos metabólicos que son altamente tóxicos para nosotros. Y el problema fundamental de tener una fábrica biológica es que si esos residuos tóxicos se acumularan en los pasillos o en las líneas de ensamblaje, pues todo el sistema colapsaría. No en años, ¿eh? En cuestión de días. ¡Wow! ¡Tan rápido! Sí, las células se asfixiarían literalmente en sus propios desechos. Y fíjate que a menudo la gente reduce el sistema urinario a la simple idea mecánica de ir al baño. Sí, como que solo sirve para eso. Exacto, pero su propósito es muchísimo más profundo. No es solo un mecanismo para tirar la basura, es el maestro absoluto del equilibrio interno. Tiene una tarea doble, entonces. Así es. Tiene la tarea dual de expulsar lo que nos envenenaría, pero al mismo tiempo reteniendo y ajustando los niveles exactos de agua y sales minerales que se necesitan para sobrevivir. Entonces, el viaje de esta limpieza tiene que empezar donde se concentra todo el caos, digamos, la sangre sucia. Exacto, el punto de partida. Imagino esa sangre llegando a su primera parada anatómica como si fuera una cinta transportadora completamente saturada de materiales mixtos. El caos es una buena descripción, pero hay que sumarle una presión inmensa a esa imagen. Claro, por el bombeo. Sí, la sangre llega directamente desde el corazón, impulsada con muchísima fuerza hacia los grandes protagonistas de esta historia, que son los riñones. Los famosos riñones. Así es. Y para que quienes nos escuchan puedan visualizarlos físicamente, pensemos en dos órganos que tienen la forma y el color rojizo oscuro de un frijol grande. O una habichuela, dependiendo de dónde nos escuchen. Exacto, un frijol gigante. Están ubicados en la parte baja de la espalda, flanqueando la columna vertebral. Y ahí es donde reciben esta cinta transportadora que, como decías, pues trae de todo. Y cuando digo de todo es porque la sangre no llega solo con toxinas. No, viene mezclada. Esa es la complicación del proceso. Viene cargada con oxígeno, con nutrientes frescos, con cosas que el cuerpo necesita desesperadamente conservar. Cosas vitales, sí. Pero, mezclado con todo ese cargamento de altísimo valor, viajan las toxinas. Y aquí en nuestras notas hay un detalle fascinante sobre una toxina en particular, la urea. Ah, la urea, un tema súper interesante. Lo que me dejó pensando es que la urea no es algo malo que respiramos del exterior o que nos comemos por accidente. No, para nada. Es de fabricación propia.
Es el residuo directo que genera nuestro propio cuerpo al procesar las proteínas de los alimentos. Y es un concepto que a veces cuesta asimilar. O sea, asociamos la proteína con la salud, con la construcción de músculo, con la buena nutrición. Totalmente, uno piensa en batidos de proteína y salud. Y lo es, por supuesto, pero el metabolismo celular es un proceso de destrucción y reconstrucción constante. Ajá. Al descomponer y utilizar esas proteínas, el cuerpo genera este subproducto químico, la urea, que es súper peligroso si se llega a acumular. Entonces, los riñones reciben este torrente de sangre a alta presión, lleno de nutrientes invaluables y esta urea tóxica, todo mezclado en un caos líquido. Todo junto, sí. Pero, ¿cómo se separa? Porque si pienso en un filtro de la vida diaria, o sea, como el de una cafetera, es un proceso muy torpe. Sí, muy básico. Claro, el filtro de café simplemente deja pasar lo líquido y bloquea lo sólido, por una cuestión de tamaño. Exacto. Pero aquí estamos hablando de sustancias que ya están disueltas en un líquido. ¿Cómo hace un órgano con forma de frijol para saber qué es un mineral vital y qué es un desecho tóxico? Bueno, la analogía de la cafetera ahí se queda muy corta, tienes toda la razón. El riñón no funciona como una simple barrera física. Entonces, ¿cómo es? Opera a través de una red microscópica que es increíblemente compleja. Cuando la sangre entra a esa alta presión que mencionamos, se forza a través de unos capilares minúsculos. Ok. Y es un proceso de dos fases que resultan un poco contraintuitivas. Primero, el riñón empuja hacia afuera casi todo el líquido. Todo. Sí, el agua, las sales, los nutrientes y las toxinas. Es como si vaciara todo el contenido de una habitación simplemente para limpiarla. Espera. Entonces, ¿desecha temporalmente cosas que sí necesitamos? Así es. O sea, eso suena a un desperdicio de energía masivo. Parece súper ineficiente, lo sé, pero es la única manera de lograr un control absoluto. A ver, explícame eso. Porque inmediatamente después de vaciar la habitación, entra la segunda fase, que es la reabsorción inteligente. Ah, vuelven a meter lo bueno. Hadas que actúan, digamos, como inspectores de control de calidad. ¡Qué fascinante! Estas células literalmente bombean de regreso a la sangre toda el agua que el cuerpo todavía necesita, rescatan los nutrientes esenciales y recuperan la cantidad milimétricamente exacta de sal requerida para el día de hoy. ¡Wow! Y lo que no se reabsorbe, la urea, el exceso de agua y los minerales que sobran, pues queda aislado. Es como un equipo de reciclaje extremo. Tiran todo sobre la mesa de clasificación y luego, pieza por pieza, rescatan lo valioso antes de arrojar el resto al incinerador. Exactamente eso en la imagen. Y logran este nivel de selección microscópica, procesando aproximadamente 1,5 litros de sangre por minuto. Es una cantidad brutal. Es asombroso pensar en el desgaste físico de esa maquinaria biológica. No es como la orina. Ya no es sangre sucia. No, para nada. Es una mezcla purificada de todo aquello de lo que la fábrica necesita deshacerse con urgencia. Y aquí es donde se plantea un problema logístico crítico para la fábrica. Ya tenemos la basura aislada y empaquetada en forma de orina. Sí, ya está lista. Pero los riñones están estacionados en la parte alta, en la zona baja de la espalda. Este líquido altamente tóxico y ácido no puede quedarse ahí estancado. Imposible. Dañaría el propio órgano. Hay que transportarlo rápido. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque el transporte desde la estación de limpieza hacia el punto de almacenamiento es vital. Totalmente. Y los encargados de este tramo son los uréteres. Los uréteres. Sí. Son dos conductos estrechos como túneles muy delgados pero sumamente resistentes que descienden desde cada uno de los riñones. Ok, pero si visualizamos la anatomía básica, los riñones arriba en la espalda y el depósito abajo en el abdomen, la suposición más lógica es pensar que somos como un edificio con tuberías. Claro, es lo primero que uno piensa. O sea, simplemente se abre la llave arriba y el líquido cae libremente por gravedad hacia el fondo. Es muy fácil caer en esa trampa mental de compararnos con la plomería básica de una casa. No funciona así. No, depender de la gravedad sería un error evolutivo fatal. Piensa en esto, ¿qué pasaría si la persona está durmiendo profundamente y está acostada horizontalmente? Claro, no hay gravedad que empuje hacia abajo. Exacto. ¿O qué pasaría en disciplinas como el yoga o la gimnasia, donde el cuerpo se invierte por completo? El líquido se quedaría estancado. O peor, retrocedería hacia los riñones. Si fuéramos caños rígidos, la orina tóxica no avanzaría de forma segura. Y ese estancamiento sería letal.
Entonces, ¿cuál es el mecanismo real si no es una simple caída libre? Pues la biología resuelve esto haciendo que los uréteres sean estructuras musculares dinámicas, no son caños inertes de PVC. Ok, tienen movimiento. Sí, las paredes de estos tubos realizan contracciones suaves y rítmicas. Es un proceso que en anatomía se denomina movimiento peristáltico. Es decir, que empujan activamente el líquido. Exactamente. Piensa, por ejemplo, en el movimiento ondulante que hace una serpiente al avanzar por la tierra. Ajá. O un ejemplo más cotidiano, cómo apretamos un tubo de pasta de dientes desde el extremo inferior para forzar a la pasta a salir por la boquilla. Ah, me encanta esa imagen. Es tal cual. Las paredes de los uréteres se contraen justo por encima de la gota de orina y se relajan por debajo de ella. La van como ordeñando. Sí, ordeñando o empujando activamente el líquido milímetro a milímetro hacia su destino final. Es un sistema de transporte impulsado, continuo y seguro. Y que funciona sin importar la postura física en la que nos encontremos. Exacto. Estés de cabeza o acostado, funciona igual. Me ayuda muchísimo visualizarlo como el tubo de pasta de dientes. Elimina por completo esa idea de la gravedad. Es la mejor forma de entenderlo. Bien, entonces estos túneles musculares empujan el líquido tóxico hacia el siguiente gran protagonista de la línea de ensamblaje, que es el depósito. Así es. Llegamos a la vejiga. Y me llama la atención en nuestras notas que no se describe como un tanque rígido, No, para nada. sino más bien como un globo o una bolsa extraordinariamente elástica ubicada en la zona pélvica, en la parte baja del abdomen. Y la elasticidad es la clave absoluta de su diseño. Piensa que un recipiente rígido, como una botella de vidrio, ocupa el mismo espacio físico dentro del cuerpo, ya sea que esté vacío o esté lleno. Claro, una botella siempre es del mismo tamaño. Y eso sería súper ineficiente en un abdomen donde los órganos ya compiten constantemente por espacio. No hay lugar para un tanque vacío, gigante. Exactamente. La vejiga, al estar compuesta de fibras musculares elásticas, cambia drásticamente de tamaño. Se adapta. Sí, se aplana casi por completo cuando está vacía, y a medida que los uréteres van depositando la orina gota a gota, pues sus paredes ceden y se expanden progresivamente. Para dar un poco de perspectiva sobre qué tanto se puede expandir este globo interno, la capacidad es bastante notable. Es sorprendente, sí. En un adulto promedio, la vejiga puede llegar a almacenar entre 400 y 600 mililitros de líquido. Una cantidad considerable. O sea, para quienes nos escuchan y tratan de visualizarlo en casa, estamos hablando del volumen equivalente a 2 o 3 vasos grandes de agua llenos hasta el borde. Es un espacio de contención bastante generoso, digamos. Está diseñado para que no tengamos que vaciar el sistema continuamente y podamos funcionar tranquilos en la vida diaria. Si no, viviríamos en el baño. Exacto. Pero la verdadera maravilla de la vejiga no radica en su volumen de almacenamiento. Ah, no. ¿Entonces en qué? Radica en su sofisticada red de comunicación nerviosa. ¿Te refieres a cómo sabe el cuerpo que el tanque se está llenando? Porque mecánicamente un tanque normal de plástico simplemente se desborda cuando llega al tope de los 600 mililitros. Justamente a eso me refiero. La vejiga está lejos de ser un balde pasivo que simplemente rebalsa. Ok. Las paredes de este globo están forradas con receptores de estiramiento. Son unos sensores microscópicos que monitorean la tensión de las fibras musculares en todo momento. Ah, van midiendo qué tan tenso está el globo. Así es. Cuando el líquido acumulado empieza a empujar y a estirar las paredes, estos sensores se activan como alarmas silenciosas. Mandan un aviso. Sí, envían impulsos eléctricos a través del sistema nervioso directamente hacia el cerebro, informando con una precisión increíble sobre el nivel de capacidad actual. Y esa es una experiencia física universal, ¿no? Es esa sensación precisa que experimentamos, por ejemplo, durante un viaje largo en auto sin paradas. Todos hemos estado ahí. Al principio solo un aviso sutil de que el depósito está a la mitad. Pero a medida que pasa el tiempo y el volumen se acerca a ese límite crítico de los 600 mililitros, el estiramiento es mayor. Mucho mayor. Y esos receptores nerviosos empiezan a bombardear al cerebro con señales de urgencia absolutas. El mensaje pasa de un simple «¿sería bueno vaciar?» a «este sistema va a llegar a su punto de falla estructural si no tomamos acción ahora mismo». Y esa escalada en la intensidad de la señal es un mecanismo básico de supervivencia. El cerebro recibe esta avalancha de mensajes y comienza a organizar la fase final de todo este proceso. Claro, el cerebro dice «mensaje de urgencia recibido, tenemos que hacer algo». Exacto.
Y aquí es donde la maquinaria automática involuntaria choca directamente con nuestra capacidad de decisión voluntaria. Llegamos a la puerta de salida final de esta fábrica, la uretra. Así es. Es el último conducto de esta ruta anatómica. El túnel que finalmente comunica el interior de nuestro cuerpo con el mundo exterior. El tramo final. Pero sabemos que esta puerta de salida no es simplemente un agujero abierto por el que el líquido gotea sin control todo el tiempo. Afortunadamente no, sería un desastre. El control recae en unas estructuras súper importantes conocidas como esfínteres. Los esfínteres. Sí, que son básicamente anillos musculares concéntricos. Trato de imaginar mecánicamente cómo funciona un esfínter para contener tanto líquido bajo presión. O sea, ¿es como una válvula metálica de una tubería? Es mucho más útil imaginar una banda elástica de goma. Imagina una de esas ligas muy gruesas envuelta fuertemente alrededor del cuello de un globo inflado con agua. Ah, ok, apretando la salida. Exacto. La naturaleza de esa banda elástica gruesa es mantenerse siempre contraída, apretando el cuello del globo para que no escape ni una sola gota. Sellando la vejiga herméticamente. Así es, un sello perfecto. Y el nivel de control es fascinante, porque en nuestras notas se aclara que en realidad operan dos de estas bandas elásticas, o sea, dos esfínteres. Sí, un sistema doble de seguridad. El interno funciona completamente en piloto automático. Cuando la vejiga envía esa señal de urgencia al cerebro de que está muy llena, este primer anillo se relaja de forma involuntaria. Sin que nosotros hagamos nada. Exacto. Es ahí cuando sentimos físicamente que el líquido ya presiona la salida. Pero el segundo anillo, el esfínter externo, ese es el que verdaderamente nos diferencia y nos da el control. Totalmente. El esfínter externo es puro control voluntario. Requiere una orden consciente de la corteza cerebral para relajar su presión. O sea, nosotros tomamos la decisión final. Nosotros somos quienes decidimos cuándo y dónde esa gruesa banda elástica final cederá su agarre. ¡Qué locura! Es una transición muy elegante de lo completamente automático, como el filtrado de los riñones y el movimiento peristáltico, hacia una acción mecánica que está controlada por nuestra propia conciencia. Y cuando finalmente decidimos relajar esa última banda elástica muscular, pues la uretra permite la expulsión, vaciando el sistema y reseteando todo el ciclo para que la fábrica siga operando. Empieza todo de nuevo, sí. Si damos un paso atrás y observamos esta maquinaria completa, nos alejamos de la simple mecánica de tubos y depósitos. Claro, es mucho más que eso. Entramos verdaderamente en el terreno de la biología crítica, repasando los 5 pasos: entrada de sangre sucia, limpieza, formación de orina, almacenamiento y salida. Y si conectamos esto con el panorama general de la salud, la gravedad del proceso se vuelve indiscutible. Imaginemos por un momento el escenario inverso. ¿Qué pasaría si este sistema fallara? Sería catastrófico. La acumulación de desechos no es una mera molestia de retención de líquidos. Las toxinas, como la urea de la que hablábamos, empezarían a circular por el cuerpo sin barreras. Por toda la sangre. Y esto alteraría agresivamente el pH de la sangre. O sea, cambiaría la acidez general de todo nuestro sistema interno. Drásticamente. Y un cambio en el pH de la sangre actúa básicamente como un veneno sistémico. ¡Wow! Las proteínas celulares de los demás órganos comenzarían a desnaturalizarse, es decir, a romperse. El corazón, el cerebro, los pulmones, Todos los órganos vitales. todos se verían inundados en un ambiente altamente ácido. Esto causaría un daño orgánico generalizado y, francamente, sería letal en muy poco tiempo. Es fuerte escucharlo así. Sí, es que este proceso silencioso del que casi ni nos acordamos es la única barrera que nos separa de la intoxicación metabólica inminente. Y eso le da muchísimo peso a la doble función del sistema. Nos limpia de ese veneno, sí, pero también es el guardián absoluto de la homeostasis. La palabra clave, homeostasis. Mantener la homeostasis significa asegurar que cada célula microscópica del cuerpo vive en un océano interno perfecto. En perfecto equilibrio. Al decidir qué se reabsorbe y qué se elimina en los riñones, este sistema controla que las células no se hinchen de agua hasta reventar, ni se sequen por deshidratación. Controla el volumen al milímetro. Mide las sales miligrama a miligrama. Les proporciona el ambiente de trabajo celular inmaculado para que sigan generando energía. Y nosotros, mientras tanto, seguimos con nuestras vidas completamente ajenos a todo ese caos interno. Y ese es el verdadero triunfo de la homeostasis.
Es una sinfonía celular silenciosa. Explorar estos detalles biológicos no solo nos informa, sino que, a mi parecer, cultiva un pensamiento crítico hacia nuestra propia existencia. Nos da otra perspectiva. Exacto. Nos hace abandonar la idea de que nuestro cuerpo simplemente funciona por arte de magia, ¿sabes? Sí, damos todo por sentado. Y nos obliga a respetar la altísima y compleja ingeniería química y física que ocurre a cada milisegundo en la oscuridad de nuestra anatomía. Es una maravilla de diseño y resiliencia. O sea, riñones filtrando con la precisión de un laboratorio microscópico de altísima tecnología. Ajá. Conductos musculares desafiando la física pasiva, empujando activamente el líquido. Un órgano elástico comunicando su nivel de estrés neurológico al cerebro de forma inalámbrica, digamos. ¡Qué buena forma de verlo! Y finalmente, bandas musculares brindando control absoluto sobre nuestra relación con el exterior. Todo operando sin descanso 24/7. Es un trabajo en equipo biológico inigualable. Y bueno, para cerrar nuestra exploración a fondo de hoy, quiero dejar flotando una idea en la audiencia. A ver. Un concepto provocador que surge naturalmente de entender cómo operan estos filtros con forma de frijol de los que hablamos hoy. Hemos detallado que la urea, el principal desecho tóxico que activa todo este complejo sistema de alerta y evacuación, Sí, la que nos envenenaría. exacto, se crea específicamente al procesar las proteínas que ingerimos. Así es. Pues hoy en día vivimos en una cultura nutricional obsesionada con maximizar el consumo proteico, ¿verdad? Uy, totalmente. Las dietas keto, los gimnasios. Dietas extremas, polvos suplementarios, batidos enormes, ingestas masivas de carne. Sabiendo ahora que procesar la proteína es la fábrica directa que genera esta toxina en particular. Es una gran pregunta. ¿Cómo altera una dieta basada en volúmenes exagerados de proteína el desgaste mecánico diario de nuestros riñones? Los ponemos a trabajar horas extra. Claro, si estamos metiendo el doble o el triple de materia prima a la trituradora, ¿hasta qué punto estamos sometiendo a nuestra propia maquinaria interna a un estrés operativo que quizás no fue diseñado para soportar de forma continua? Da mucho en qué pensar. Es un misterio fascinante sobre nuestros propios hábitos modernos. Algo interesante para que la audiencia pueda reflexionar por su cuenta la próxima vez que decida el menú del día. Excelente punto para cerrar.